Sé que esto lo he dicho otras veces, pero voy a insistir otra vez. Los entornos sectarios, coercitivos dentro de las iglesias evangélicas no dependen de estar en una denominación o en otra. Se dan en todas las denominaciones, en todo el espectro denominacional. De hecho, hay algo muy curioso que es que se dan especialmente en los extremos de este espectro. ¿Por qué lo digo? Porque al contrario de lo que se nos ha querido decir siempre, una secta no se caracteriza porque tiene doctrinas raras o doctrinas peculiares. Por un lado, sí, pero por otro lado, las sectas de finales del siglo XX y principios del XXI ya no se caracterizan por eso, sino por el control, el dominio, el culto a la personalidad del líder. Y eso se puede colar necesariamente en cualquier tipo de denominación siempre y cuando el líder que esté al cargo pues tenga todos estos rasgos sociópatas y narcisistas de los que, bueno, ya hemos hablado. Una cosa curiosa que una vez que ves ya no puedes desver, y a mí me ha pasado, es que te das cuenta de que da igual en qué entorno denominacional te encuentres, da igual que sea más calvinista, más carismático, más moderado, absolutamente igual. Siempre que te encuentras con un personaje de estos controladores, narcisistas, que hacen uso de su privilegio, de su poder desde el púlpito, utilizan el mismo tipo de lenguaje. Y resulta que, bueno, los que estamos un poco familiarizados con el entorno protestante, sobre todo las últimas décadas, nos hemos dado cuenta de que hay mucha rivalidad entre los entornos pentecostales carismáticos y los entornos de lo que ahora se suele llamar neocalvinismo, es decir, estos que te hablan de la sana doctrina, que no quieren tener nada que ver con lo carismático, que ya no apelan a lo emocional. Ha habido una especie como de trasvase de población de un lado a otro, muy curioso porque parecen como los dos extremos que no tienen nada que ver, pero si analizas un poco los discursos y el contexto te das cuenta de que ha habido mucho trasvase de cristianos, de creyentes, desde los entornos neopentecostales a los entornos neocalvinistas, porque en el fondo están en el mismo lugar, aunque no lo parezca. Quien ha sido controlado en un entorno neopentecostal no sabe vivir sin que te controlen de esa manera. Y entonces vas a un entorno de las doctrinas de la gracia y del neocalvinismo, donde en el fondo te están controlando de la misma manera, pero de otra forma. Y a ti te parece que ha habido un cambio muy sustancial, pero en el fondo tu libertad y tu independencia espiritual sigue en manos de otras personas que no tienen ninguna buena intención contigo. Y he dicho la palabra clave. Creo que hay diferentes términos de lenguaje, exclusivamente análisis del lenguaje, análisis filológico. Te das cuenta de que hay términos que no pertenecen ni a un ámbito ni a otro. No pertenecen tampoco al entorno protestante, al entorno evangélico general, sino que solamente pertenecen estos términos a los entornos donde se da una cultura controladora, una cultura coercitiva y donde se abona el terreno para que tarde o temprano surja un sistema de abuso espiritual, un sistema normalizado de abuso espiritual. Y una de las palabras más principales de este rango de términos es el de la obediencia. Es curioso porque en principio los pentecostales y los calvinistas están completamente opuestos entre sí y sin embargo tanto pastores de un lado como pastores de otro predican insistentemente de una manera de verdad muy obsesiva con respecto a la obediencia. Están muy obsesionados con que la gente obedezca. Y hay una cosa muy curiosa con respecto al término y al concepto de la obediencia a Dios. He estado analizando de qué manera se usa esa palabra en las traducciones al español. Hace poco desarrollé una metodología para poder observar estas cosas utilizando las digitalizaciones que se han hecho últimamente de las diferentes traducciones de la Biblia. Y lo que he podido encontrar es que tanto en traducciones más clásicas como la Reina Valera del 60, como en las traducciones más modernas, ya tipo Nueva Traducción Viviente o Nueva Versión Internacional, aunque estos contextos extremistas, sectarios, no usan esas versiones, pero bueno, en realidad el concepto de obediencia no es un concepto necesariamente cristiano. No sale mucho en la Biblia. Y no puedes decir es una cuestión de cómo se ha traducido. No, en realidad las traducciones son bastante fieles en ese sentido al original y eso a lo que apunta es que el término, el concepto de la obediencia a Dios no es un tema central de las doctrinas cristianas. Si uno lee exclusivamente la Biblia y analiza lo que la Biblia dice, la obediencia no es un tema central de la doctrina cristiana. Y puede que esto os resulte rarísimo, porque a lo mejor muchos de vosotros estáis muy acostumbrados a escuchar hablar constantemente de la obediencia desde los púlpitos, pero con los datos en la mano, solamente hay menos de 30 ocasiones en la Biblia en la que sale el término obedecer, obediencia,
Y siempre, sobre todo, se hace en el contexto de la ley del Antiguo Testamento, de la Torá. Así que la mayor parte de los casos están en Levítico y en Deuteronomio, y luego hay bastantes casos en las cartas de Pablo, en los lugares donde Pablo está haciendo referencia a cómo se debe considerar ahora la ley del Antiguo Testamento. Pero no resulta una idea fundacional en lo que es la conversación que se da entre los primeros cristianos en el Nuevo Testamento. No aparece casi nada en los Evangelios, y cuando aparece no se hace con el tono y con la intención con la que se predica hoy en día. Sin embargo, en comparación, es impresionante cuando uno busca en YouTube, cuando uno busca en cualquier buscador de predicadores o de temas o de devocionales, la cantidad de veces que sale el concepto de obediencia. En comparación es excesivo. Hay mucha obsesión en los movimientos modernos con la obediencia a Dios, y es una obsesión que no se corresponde con un análisis de lo que dice la Biblia. ¿Y a qué se debe este desfase? Pues ahí es donde podemos ver que es muy posible que esto se deba a que en los lugares donde se predica insistentemente sobre la obediencia son lugares donde se está creando ese sistema de abuso espiritual, donde se está creando ese sistema coercitivo y de control. Porque el propio lenguaje tiene una importancia. Si se nos está hablando constantemente de que tenemos que ser obedientes a alguien. Y si hay tanta insistencia en que no nos vayamos de la línea que ellos han marcado, aunque ellos digan que eso lo están diciendo con la autoridad bíblica detrás, luego resulta que la autoridad bíblica no está, pero esa insistencia está en que quieren controlar lo que la gente piensa y dice, la única manera de hacerlo es convencerles de que siendo obedientes a Dios, entre comillas, van a recibir la aprobación de Dios. Pero en el fondo lo que están predicando es sométete a lo que yo digo, porque estoy muy cómodo desde mi posición de poder en el que puedo controlar a tanta gente y puedo provocar que la gente decida hacer lo que a mí me conviene. Esto lo dice el líder narcisista, no lo estoy diciendo yo, obviamente. Y para que veáis que no estoy exagerando y que esta obsesión por la obediencia es algo real, voy a hacer un análisis de texto, porque yo en el fondo pues tengo mi corazoncito de filóloga y pues lo que a mí me gusta hacer es analizar los textos. Así que he buscado y hace poco vi un reel, además es que es muy curioso, porque era un reel de Instagram, que es como algo muy moderno, en el que se sacaba un trozo de una predicación de Miguel Núñez, que es un pastor de los que están dentro de esta onda de las doctrinas de la gracia, del neocalvinismo y todo eso, donde en este texto que yo analizo ahora habla específicamente de la obediencia. Y os lo voy a leer y lo vamos a ir analizando poquito a poco. Os lo voy a leer primero. Esto es un sermón de Miguel Núñez, no os asustéis, no lo digo yo, ¿vale? Cuando tú obedeces a Dios, la motivación para obedecer viene de Dios. No pienses que viene de ti, viene del Espíritu de Dios que mora en ti. Él es quien pone en ti el querer y el hacer, de manera que dale gracias a Dios porque tú obedeces. Y entonces, cuando yo desobedezco, si eres cristiano, es porque no le hiciste caso al consejo del Espíritu y Dios, después de tratar de evitarte, de pararte y demás, ¿sabes lo que hizo? Pues haz como te dé la gana. Pero lo peor que a ti y a mí nos puede ocurrir es que Dios nos deje hacer lo que nos da la gana, porque eso implicaría que Dios te quitó el freno continuo que el Espíritu ejerce sobre nosotros y aún sobre el mundo hoy. Esto, como os he dicho, es un texto de Miguel Núñez, de una predicación que hizo él. Y el concepto que él propone de la obediencia es tan tóxico que merece la pena que nos paremos a analizarlo. Sé que muchos que estáis escuchando esto vais a conseguir también ver muchos detalles que yo no voy a ver. Y por eso a veces me gusta hablar de estas cosas en compañía con otra gente, como en el otro podcast, porque aprendemos más. Pero bueno, para empezar, cuando dice que la motivación para obedecer viene de Dios, es que tú no tienes libertad ni tienes derecho a tener ninguna libertad espiritual, no tienes derecho a tomar ninguna decisión sobre tu vida espiritual. Esto encaja con las doctrinas calvinistas de la predestinación, pero pone un énfasis excesivo sobre la propia voluntad de la persona. Claro, si tú no puedes elegir salvarte, tampoco puedes elegir obedecer. En su contexto tiene sentido, pero acaba resultando no solamente una doctrina un poco extraña, sino que esa doctrina tiene consecuencias sobre personas que, si no saben usar su libertad espiritual dentro de los entornos religiosos, son manipulables en cualquier otro entorno. Porque la vida no se divide en secciones, la vida la vivimos toda junta a la vez. Y si aprendes a no tener libertad espiritual, aprendes a ser igual de manipulable e igual de controlable en el resto de aspectos. Como por ejemplo, a quién tienes que votar en las elecciones. Entonces, lo que dice este hombre es que la voluntad de obedecer a Dios viene del Espíritu de Dios que vive en nosotros. Él lo explica algo así como que somos una especie de objetos pasivos que reciben el Espíritu de Dios y que ya no tienen y que ya no deben tener ninguna voluntad propia.
Porque si tú tienes voluntad propia, estás fallando al Espíritu de Dios que mora en ti. De hecho, es lo que luego empieza a decir. De repente te cita eso de que Él es el que pone en ti el querer y el hacer, que es un versículo bíblico que está en Filipenses 2:13, que es un versículo real, pero que está completamente fuera de contexto. No se refiere a esto, desde luego que no. Pero tú citas un versículo bíblico en medio de un mensaje que intenta crear una conciencia de sometimiento en quien lo está escuchando y te da la sensación pues que claro, tú estás utilizando la autoridad bíblica para decir esto, no lo estás diciendo tú solo, estás utilizando la autoridad bíblica y para eso sirven los versículos descontextualizados. Entonces, no solamente debes anular tu voluntad de obedecer a Dios, sino que no debes desafiar nunca eso que te dicen que debes obedecer a Dios. En este pequeño fragmento tampoco se ve, pero en ningún momento te explica ¿en qué consiste exactamente la obediencia? Te empieza a mezclar cosas del Antiguo y del Nuevo Testamento, sin el criterio de Cristo, que cambia un poco el discurso, sinceramente, y en ningún momento te dice en qué consiste la obediencia. Solo te dice todas las terribles consecuencias que hay si tú desobedeces. Obedecer no depende de ti, pero desobedecer sí depende de ti. Es muy gracioso este tema. Si hay alguien por aquí experto que me lo analice, porque yo lo veo ya tan manipulador que no sé ni cómo explicarlo. Este me llega a decir, lo peor que a ti y a mí nos puede ocurrir es que Dios nos deje hacer lo que nos da la gana. Entonces, eso es lo peor, porque eso es que Dios ha retirado su espíritu de ti, que ya no te está controlando. Y eso significa condenación para ti. Pero el problema de no definir qué es la obediencia, exactamente qué consiste obedecer a Dios. Tienes que tener mucho miedo de desobedecer a Dios, tienes que anular tu voluntad para no desobedecer a Dios, pero en ningún momento te dicen en qué consiste la obediencia. ¿Por qué? Porque al ser la obediencia un conjunto vacío, puede entrar dentro lo que más le convenga a quien esté controlando el discurso. Es decir, si yo te meto muchísimo miedo con que tú no debes desobedecer a Dios, porque si estás desobedeciendo a Dios, según este texto, resulta que básicamente te estás condenando al infierno, pero nadie te dice exactamente qué es desobedecer a Dios. Tienes que seguir escuchando a ese predicador para que te dé la clave, para que te diga, bueno, yo no quiero desobedecer a Dios, obviamente. Si te ponen en esta tesitura, si te ponen en esta decisión, la persona normal que está escuchando esto va a decir, yo no quiero desobedecer, yo no quiero caer en condenación. Dime, ¿cómo tengo que obedecer? ¿En qué consiste obedecer? Ya tienes a esa gente en la palma de tu mano para que hagan lo que tú consideres que deben hacer. En realidad lo que está abriendo, este conjunto vacío de la obediencia, lo que está abriendo es la caja de los truenos del abuso espiritual. Porque da igual que le vayas a pedir a estas personas, si lo haces desde la premisa de que eso es obediencia a Dios, van a hacer lo que tú quieras. Lo siento si esto suena muy terrible, pero va a ser desde darte el dinero que tú pidas para tu propio beneficio, para, en teoría, el reino de Dios, pero al final lo vas a usar tú, como acabar creando un entorno en que esa persona no te va a saber decir que no cuando tú quieras, por ejemplo, abusar sexualmente de ellas. Si esto se lo empiezas a enseñar desde pequeños a los niños y a las niñas, pues creas personas completamente sometidas y dominadas que no van a ser capaces de decir no quiero hacer esto, no quiero hacer lo otro, porque les has metido el miedo de que si no haces lo que el pastor dice, tú estás desobedeciendo a Dios. Supongo que me he explicado bien. La cuestión está en que como no dices abiertamente qué es la obediencia a Dios, solamente tienes miedo al acto en sí de desobedecer. Y como tienes miedo al acto de desobedecer, el único que te ha dicho que esto es un pecado es el pastor, y ya te quedas esperando a que el pastor termine de decirte en qué consiste obedecer, pero nunca te lo termina de decir. Siempre se guarda esa información para ti, siempre te la van dando en pequeñas dosis, porque en el fondo lo que hay en querer controlarte a ti como persona es que tú estés disponible para lo que ellos necesitan. No importa tu salud espiritual, no importan tus necesidades, no importa tu propio viaje personal, tu crecimiento cristiano. Lo que importa es que tú estés al servicio de esas personas. Sé que esto suena muy terrible dicho así, pero es que en el fondo es lo que hay. ¿Qué pasa? Pues que, no sé si os habéis fijado que yo he puesto un ejemplo de una predicación que se hace en entornos calvinistas, pero este tipo de predicaciones exactamente iguales o muy parecidas, pero a lo mejor con otros términos, porque obviamente un pentecostal no te va a hablar de la predestinación. Pero si lo pones en otro ambiente, si lo pones en otros términos, esa obsesión que se hace también desde entornos muy pentecostales, neopentecostales carismáticos con la obediencia, en el fondo obedece a lo mismo. Yo creo en la obediencia un conjunto vacío que voy a llenar de lo que a mí me convenga que tú haces para beneficiarme a mí. Pero voy a decir que si no haces lo que yo digo que es obediente a Dios, estás faltando a Dios. Y ya tenemos montada una bonita secta. Porque no solamente tienes a un montón de personas controladas a través del miedo a la desobediencia a Dios,
porque en este texto que os he leído se ve claramente esa amenaza de que si tú desobedeces a Dios, Dios te va a abandonar, te va a dejar. Dios es tal y cual lo representa aquí, es un tipo bastante desagradable. Si no haces lo que yo te digo, bueno, pues haz lo que te dé la gana. ¿Quién va a hablar así? El Dios de Jesús, el Dios del Evangelio, el Dios de las buenas noticias, no aparece hablando así en ningún lugar de la Biblia. Pero como lo está diciendo un señor desde el púlpito, que dice tener la autoridad bíblica, y tú a lo mejor no tienes la capacidad de cuestionar eso, porque no tienes suficiente formación bíblica, porque, no sé, porque a lo mejor no se te ha ocurrido preguntártelo. Tú lo vas a tomar como que es cierto. Pero en realidad este Dios que representan ellos, ese que te dice, pues haz como te dé la gana, eso no aparece en ningún sitio. No aparece en ningún sitio. Hay que manipular mucho los textos bíblicos para dar esa imagen de Dios. Pero a ellos les interesa esta imagen de Dios vengativo, controlador, que en el fondo es una proyección de ellos mismos. Sé que nos cuesta muchísimo entender estos procesos. Sé que es muy duro darte cuenta de que lugares donde tú en algunos momentos has estado a gusto y has sido feliz, en el fondo lo que tienen es unas técnicas de control y de manipulación que cuando empiezas a verlas ya no las puedes desver. Eso es lo gracioso y lo triste de este tema. Sé que no es fácil hablar de estos temas, sé que a lo mejor mucha gente no me quiere creer, pero yo sé que hay otros que cuando analizo este texto y explico esto se van a sentir muy interpelados. Y esa es a la gente a la que quiero hablar desde aquí hoy. No estáis solos, os sentís mal porque lo que habéis vivido está mal. Y la reacción de sentiros mal por esto es completamente natural y lógica como seres creados a imagen de Dios. Que en el fondo de vuestras conciencias lo que tenéis es esa necesidad de belleza, de pureza, de justicia y de amor. Y esto ha roto esa imagen en vosotros. El haberos obligado a obedecer a Dios ha roto esa imagen de Dios en vosotros. Así que tenéis derecho y tenéis razón de sentiros mal. No sois injustos, Dios nos ha abandonado, nada por el estilo, sino que es todo lo contrario. Resulta que hemos estado en manos de personas manipuladoras y narcisistas que son los que van a recibir la condenación por lo que han hecho. No tú ni yo, que hemos dudado de su mensaje. Así que ánimo, buscar la manera de sanar eso, buscar la manera de ponerle nombre y de ponerle voz, y que sepáis que al otro lado hay mucha alegría y hay mucha paz cuando sales de esos entornos. Yo soy Noa Alarcón y esto es El Camino. Hasta la semana que viene.